al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos y analizamos las noticias de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al andén en la semana después de las elecciones, en las que Colombia configuró su nuevo mapa político. María Camila, buenas noches. Camila, buenas noches, un gusto estar acá, subirme al andén con usted y con todos los usuarios que nos ven y nos escuchan a esta hora. Como lo prometimos, después de nuestro gran debate con aspirantes al Consejo, también de escuchar los aspirantes a asambleas y a otros cargos que se eligieron este domingo pasado, hoy estamos acá analizando y hablando lo que pasó este domingo 29 de octubre cuando ya Camila se conformó el mapa político. Usted lo decía muy bien, un resumen un poco rapidito. Galán alcalde en Bogotá. Y en primera vuelta. Muchos habían dicho que podía pasar, muy pocos, sobre todo en el análisis y en las encuestas, atinaron a que fuera una diferencia tan alta, pero finalmente lo logró y la gran noticia en Bogotá fue el segundo lugar. Exactamente, 49% de votos para Carlos Fernando Galán y en segundo lugar Juan Daniel Oviedo. Aceptará su puesto en el Consejo como lo establece el estatuto de la oposición, pero no precisamente para hacer oposición, sino para respaldar lo que le parece bien de la administración entrante y también para manifestar su voz de rechazo cuando no esté de acuerdo con las iniciativas. Incluso sabe cuál para mí es una de las fotos de la semana, esa entre ellos dos en el centro de Bogotá hablando. ¿Ya vio los memes de esa sí, fotografía? Buenísimos. En una cafetería y entonces apareció el roscón, la galleta roja, dependiendo de la chaqueta, dependiendo, no me mire así porque no es mío, no soy yo, son quienes en internet. No, es que pensé que se iba a referir a todos los memes, menos a ese, pero sí lo vi. No, pues es el más viral, aquí no hay nada que hacer, no lo hicimos nosotras. Sí lo vi y en medio de todo me parece que es un muy buen signo a nivel de democracia, a nivel de diálogo, a nivel de encontrar consensos, que estos dos hombres que lideraron la intención de voto en Bogotá se hayan sentado a hablar en una tónica, sí, muy pacífica y de mucho diálogo. Ojalá todo fuera así en todas las ciudades. Ojalá, en este caso fue Bogotá, la ciudad en la que el derrotado fue Gustavo Bolívar, por eso el pacto histórico ha sido noticia durante toda esta semana, analizando también cada uno en su movimiento y en su partido lo que pasó en las distintas alcaldías y gobernaciones. Sorpresa también en Medellín, no con el alcalde, pero sí con el gobernador del departamento de Antioquia, claramente, derrotado Luis Pérez Gutiérrez. Casi 1 millón de votos. Andrés Julián Rendón, un fenómeno sin duda, y callando bocas de su misma ala política a la derecha que advertían que si no se unían, que si no se bajaba o no aceptaba acuerdos con Suárez, con Luis Fernando Suárez y con Juan Diego Gómez, no iban a llegar a la gobernación o a derrotar, como usted dice, a Luis Pérez Gutiérrez. Pasó también en la costa, en Barranquilla, pues Alex Char prácticamente estaba de alcalde hace ya 4 meses desde que empezó la campaña, solo faltaban las elecciones para confirmarlo, que fue también una situación muy parecida a la que vimos en Santander. Finalmente un general retirado del ejército es el nuevo gobernador de ese departamento. Cambios sí en la alcaldía de Bucaramanga. Exactamente, cambios porque llega un pastor cristiano a gobernar a la ciudad bonita de Colombia, a Bucaramanga, derrotando a quienes esperaba tuvieran un mejor resultado, a Horacio José Serpa, pero también carga detrás el pastor el apoyo de todos los partidos cuestionados, el apoyo de todos los partidos tradicionales. Y la gran sorpresa también fue Cali, donde Alejandro Eder no hubo photo finish, sino que arrasó, o más bien le cogió una muy buena ventaja al Chontico, a Roberto Ortiz, que no tuvo otra que aceptar su derrota, reconocer el triunfo de Alejandro Eder. Ya es la tercera derrota del Chontico, aspirando a la capital del Valle, y pues llega Alejandro Eder, que se reunió ya con Dilian Francisca Toro, también gobernadora electa, y dicen que van a trabajar de la mano para sacar adelante este departamento que lamentablemente, y como lo hablábamos aquí, Camila, en el andén, ya no hace parte de ese civismo, o ya no es la sucursal del cielo para muchos por cuenta del estallido social
social y todo lo que ha pasado en los últimos años. Sabe que me sonrío cuando usted dice que en Cali ganó Eder, porque automáticamente mucha gente lo que responde es Eder el de Taliana. No es conocido la campaña por fue ella, su ¿no? trabajo, sino ella, su esposa, la hoy primera dama en Cali, que es Taliana Vargas, la que fue reina de belleza. El lunar de esta semana, la semana después de elecciones, todavía con resaca para muchos de los políticos que amanecen quemados. Hemos mencionado a Gustavo Bolívar, hemos mencionado a Luis Pérez, hemos mencionado al Chontico, y hay que sumar a la lista sin duda también a Daniel Quintero. El quinterismo en Medellín, en el departamento de Antioquia, derrotado. ¿No? Esa quizá es una de las más grandes, pero el lunar, le decía, están los hechos de orden público, en los intentos de azonadas, pero también en quienes lograron quemar sedes de la registraduría y finalmente material electoral. Terminamos la semana con la advertencia del registrador: que no se repiten las elecciones, que no pierdan el tiempo quemando registradurías, porque ya esa entidad tiene los famosos formularios E14 de manera digital para respaldar estas elecciones y para respaldar a quienes han sido los ganadores. Votación sorprendente en Bogotá, la del concejal más votado de Colombia, el que representa a los moteros, y aprovechamos además para contarles que dos de nuestros panelistas del Andén, con quienes conversamos aquí la semana pasada, en esas aspiraciones al Consejo de Bogotá, dos Julianes lograron la curul: Julián Uzcategui del Centro Democrático y Julián Triana de los Verdes. Así que con este resumen, María Camila, nos queda una pregunta por responder. Y esa es: ¿cómo le fue al gobierno nacional en las elecciones? ¿El gran derrotado es el presidente Petro y su pacto histórico, o, como ellos dicen, hay una lectura equivocada y aquí las elecciones regionales tienen dinámicas distintas por las que antes el pacto histórico logró alcaldías, gobernaciones, consejos que no tenían antes? El papel y el futuro del pacto histórico y del gobierno Petro es lo que vamos a analizar. Por eso hacemos una primera pausa y ya saludamos a nuestros panelistas que están listos para debatir sobre el futuro del pacto histórico y el análisis de lo que pasó el domingo cuando Colombia salió a votar y armó su nuevo mapa político. Una pausa, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Seguimos en El Andén. Bienvenidos a quienes se van sumando. También pueden participar en esta discusión usando numeral El Andén. El análisis de las elecciones, lo que pasó después del domingo para los políticos mismos, pero también para los partidos políticos y el gobierno nacional. Por eso, para arrancar, María Camila, presénteme a los invitados en este que hoy es un panel particularmente coincidencial de solo hombres, así que arranque donde quiera. Sí, las únicas mujeres, usted y yo, pero entonces es un gusto saludar a esta hora a Manuel Garzón, abogado y defensor de derechos humanos, que hoy nos acompaña de manera virtual. Manuel, un gusto. Hola Camila, María Camila, buenas tardes para ustedes, para los demás compañeros del panel y por supuesto toda la audiencia que nos escucha. Un saludo muy cordial. Sí, señor, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarlo. Sigamos en la virtualidad, María Camila. Por eso presento a esta hora a José Daniel Saade, es politólogo, es docente, cara conocida del Andén. Hace rato no lo teníamos aquí, será un gusto sin duda debatir con él. José Daniel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, yo como politólogo, sí, hablando de hechos de octubre, pero que para nosotros son como Navidad adelantada, aun cuando cada tanto escuchamos los mismos relatos, sobre todo en este tipo de elecciones, las elecciones territoriales. Que son bien difíciles de analizar. Bueno, al menos los politólogos tienen mucho más material en unas elecciones regionales, porque cada decisión es casi que motivo de un análisis. Y también tenemos quienes nos acompañan, se suben esta noche al Andén aquí en Blue Radio. Regresó aquí, felices de tenerlo de vuelta, Julián David Bastos. Él es analista político. Nos hacía mucha falta aquí en el Andén. Julián, bienvenido. Camila, María Camila, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. A todos los compañeros del panel y de la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Y cerramos con cara conocida. Él es Cristian Romero, otro de nuestros analistas políticos. Cristian, buenas noches. Buenas noches para todos, un saludo para nuestros compañeros de panel y obviamente para ustedes. Bueno, arranquemos, si le parece, con el politólogo de la mesa, con José Daniel. Estas elecciones que acaban de pasar configuraron el mapa político de Colombia. En algunas regiones sorpresa, en otras no tantas. ¿Cuál fue el denominador de una campaña marcada por los ataques y una elección que dejó a muchos con resultados sorprendentes y al gobierno intentando defenderse o reconstruir su programa político? ¿Usted cómo ve el resultado? Bueno, primero, para limpiar la discusión, yo no soy gobiernista,
Es algo que pues valga la pena primero mencionar. Lo segundo, yo la verdad no tengo esa lectura como tan optimista en términos de que se hubieran visto muchas sorpresas, ¿sí? Creo que mm, a veces en estas elecciones pecamos de centrismo y queremos mirar todo con las grandes ciudades, Bogotá, Barranquilla, Medellín, y pues la lógica de estas ciudades es muy diferente entre sí y en la generalidad del país. Diciendo esto, la lógica de las elecciones territoriales es muy diferente a la lógica de las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales nos muestran espacios políticos más definidos, quizá marcados por las pasiones de lo ideológico o pasiones más circunstanciales, movilizaciones previas, descrédito del gobierno. La agenda territorial es otra. Para empezar, en las elecciones territoriales se eligen demasiados cuerpos, tanto uninominales cuer- cuer- como cuerpos de consejos y administración y departamentales, que tienen cada uno sus propias agendas y los actores son otros. Si quizá hubiera que hablar algo distinto en estas elecciones, es que estas elecciones tuvimos unas elecciones, como hacía mucho no teníamos, con más de 40 partidos políticos. Y eso difumina mucho el mismo mapa político del que hablábamos, ¿no? Mm, Diciendo esto, termino con las elecciones territoriales igual ganan más las maquinarias de las organizaciones políticas. Y esas maquinarias de las organizaciones políticas se agregaron al gobierno nacional en el Congreso, pero no ha sido tampoco un acuerdo muy durable. Así que no podemos decir que el gobierno pierda totalmente algo que nunca había tenido, ¿sí? Entonces, no soy tampoco del análisis de decir que el gobierno es el gran perdedor. Ahora, si lo miramos como en el caso de nuevo hacia el centro, hacia Bogotá, ahí tendríamos que decir otras cosas. Principalmente el gobierno erró en la elección de Bogotá porque nacionalizó la elección de Bogotá y ahí en efecto tiene el resultado que tiene. Sí, es un mapa bien interesante el que plantea José Daniel, pero también Camila, hay que analizar un mapa que tiene que ver, por ejemplo, con las gobernaciones. Nada más en esas cuentas alegres que hacía el gobierno decía que estaba entre 9 y 10 gobernaciones, contando ahí, por ejemplo, a Eduardo Verano de la Rosa Liberal, que yo no sé qué tan gobierno sea, teniendo en cuenta que Alex Char pues fue el que lo subió prácticamente ahí al Atlántico. Que era y su también, fórmula. exactamente, y también sumando a hombres como Carlos Amaya, el de la Ruana en Boyacá, que ha sido crítico de muchas cosas del gobierno y que estaba más en la Centro Esperanza. En ese sentido, Juliana, ¿a usted le parece que sí se puede hablar de una derrota del gobierno, como dicen muchos y como por ejemplo José Daniel no está de acuerdo, no coincide, por las cuentas que hacemos así mirando nada más el mapa desde arriba en tema de gobernaciones y alcaldías? Bueno, lo que sucede es que vemos un gobierno que está haciendo cuentas alegres a partir de las coaliciones donde supuestamente ellos creen que todavía hacen parte, ¿no? Bien decía ahorita el compañero, si bien el gobierno nacional trató de crear una coalición a inicio de su periodo y esta coalición se fue difuminando hasta el punto de acabarla a twitterazos el mismo presidente, ¿sí? Cuando nos acercamos a lo que tiene que ver con las elecciones regionales y vemos las gobernaciones, vemos que la mayoría de gobernaciones se centran en lo que se denomina la derecha, centro derecha y centro, ¿sí? Carlos Amaya es un gran ejemplo de que pues, está en el centro, tú lo mencionabas, en la Centro Esperanza, ¿sí? Y si nos movemos, y eso que hace parte básicamente de lo que en su momento es un partido de gobierno y que es muy cercano, y hay un gran grupo de congresistas muy cercanos a ellos, pero muy seguramente no están tan cercanos al gobierno en muchos aspectos en lo que respecta a los radicalismos o algunos pronunciamientos del mismo gobierno. Y si nos referimos a otras partes del país, encontramos departamentos de alguna forma de decirlo, de algún calibre político un poco más grande, lo que son Atlántico, Bolívar, Antioquia y otros departamentos que se inclinan mucho más a la balanza hacia la derecha, ¿sí? El gobierno nacional no puede seguir haciendo cuentas alegres teniendo en cuenta que esa misma coalición que ellos pretenden creer que todavía existe, la acabó el mismo presidente hace unos meses. Y es imprudente, creo yo, que
el gobierno nacional haga esas cuentas teniendo en cuenta no solo las nulas o pocas relaciones que tiene con algunos de estos partidos, sino también con la necesidad de buscar ganancias por alguna parte. Creo que es imprudente. Bajo esa lógica, que además hace parte del análisis que nos están confirmando, pues también es importante saber qué va a pasar con el futuro de las regiones. Porque no es lo mismo ver el mapa en Bogotá, nos decía hace un momento José Daniel, no es lo mismo Bogotá, Cali, Medellín que el resto de ciudades. Por eso, Manuel, ¿cómo se sabe quién ganó? ¿Ganó el que tiene más número de alcalde o de gobernador, si lo miramos por partido político, o ganó dependiendo la ciudad y la región de la cual se hace el análisis? ¿La cifra misma ya da un ganador o un perdedor? Camila, yo voy a empezar por contextualizar un poco y por hacer afirmaciones que no son subjetivas, sino que son hechos ciertos, demostrables e incontrovertibles. Lo primero es, hoy la izquierda cuenta con la mayor representación nacional, departamental, municipal y local de la historia. Eso no está en discusión. Y tras la elección de ayer, aumentamos las curules en gobernaciones, en asambleas, en alcaldías, en consejos y en juntas de acción comunal, en juntas administradoras locales, perdón, respecto a 2019 e insisto, en la historia. Podemos contabilizar 3 gobernaciones que son de la coalición del gobierno, del pacto histórico muy cercanas, que son Nariño, Amazonas y Magdalena. Se habla de 9 gobernaciones potencialmente aliadas, ahí no se cuenta Eduardo Verano de la Rosa, sino Cauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Chocó y Vaupés, y otro tanto en las que el presidente ha denominado el Frente Amplio, que no necesariamente implica que sean gobernaciones de gobernaciones que hagan parte de la coalición del gobierno nacional, sino que podemos encontrar mínimos comunes de cara a ese gran acuerdo nacional, si se quiere un Frente Amplio democrático. Por ejemplo, paso a una segunda afirmación para valorar qué elementos podemos tener de quién se considera ganador o perdedor. En el 2003, Álvaro Uribe Vélez, con una favorabilidad de más del 70%, fue derrotado en Bogotá, Lucho Garzón fue alcalde, y en Antioquia, su departamento, Aníbal Gaviria fue elegido gobernador y Sergio Fajardo fue elegido alcalde de Medellín. Ahora, debemos reconocer también otra realidad. Hubo unos ganadores principales, se mencionaba ahorita y hay que reconocerlo también, sobre todo en la costa atlántica, en el valle, en el centro y en el centro del país, que son los clanes regionales. Me refiero sobre todo al clan Char, al clan Génico, al clan Barreto, a los Arana, a los Pulgar, a Dilian Francisca Toro. Si la oposición celebra esos triunfos como si fuera algo en contra del gobierno, pues nos demuestra su talante antidemocrático y su modelo del país. Nosotros hemos sostenido los triunfos de los clanes innegables en algunas regiones y capitales del país no deberían leerse como una derrota del gobierno nacional, sino como una derrota del Estado de Derecho y de la institucionalidad misma. Hay una democracia que ha tenido aperturas en nuestro país, que va tendiente a ser consolidada cada vez más, pero que tiene todavía pues precariedades inmensas, y el hecho que estos clanes familiares, tradicionales, herederos algunos de parapolíticos enredados en procesos judiciales, con líos por contratación, por corrupción, incluso por violaciones a derechos humanos, etcétera, es un llamado de atención a la sociedad en general y no exclusivamente al gobierno nacional. Insisto, si la oposición se regocija de esos triunfos y se los anota como si esto fuera una ganancia de ellos, pues nos deja ver la concepción que tienen de democracia y su modelo de país. Ahora, cada elección nos demuestra la urgencia de reformar el diseño institucional en lo que se refiere al diseño electoral y al diseño del sistema político colombiano, para que estos hechos que contaminan la democracia cada vez disminuyan hasta que finalmente podamos erradicarlos. Urge una reforma política, urge una reforma electoral, y hacia allá los demócratas, las demócratas, independientemente que hagan parte de la coalición de gobierno o no, porque insisto, hay personas decentes en los partidos tradicionales que no necesariamente hagan parte de la coalición en este momento, pero que podemos llegar a unos acuerdos básicos sobre lo fundamental, deberían estar de acuerdo en esto. Y cierro esta primera intervención diciendo que es de celebrar la tranquilidad en cuanto a hechos de orden público con la que se celebró las elecciones.
el fiscal, la procuradora, inclusive el defensor, hablaron de prácticamente la imposibilidad de que los comicios se fueran a llevar a cabo. Hicieron unas alertas de sirena que finalmente no Pero Manuel, si fueron quiere le propongo consumadas que en nos un quedemos en lo intento político y enseguida hacemos por lo de orden generar público, un mal porque eso que ambiente usted allí. está afirmando es un poquito polémico, no dicho por nosotros, sino por el fiscal y otros asuntos. Quedémonos con lo político, porque de su intervención además me suena una frase: el triunfo de los clanes no es el triunfo de la oposición, y si la celebran, muestran su talante. ¿Usted cree eso, Cristian, que el triunfo de los clanes no es el triunfo de la oposición, así esos clanes hoy no estén con el gobierno? Bueno, antes de responderte la pregunta, sí tenía como preparado algo que quería decir y que creo que todos estamos de acuerdo, y bien lo mencionaba Manuel al final, pero creo que estoy en desacuerdo, y es precisamente, creo que estamos en acuerdo todos a pesar de nuestras distintas posiciones, y es que tenemos que rechazar esos actos vandálicos de las personas que intentaron atentar contra la institucionalidad, saltándose los protocolos, yendo a quemar registradurías, asesinando una funcionaria que asesinaron allá en Gamarra, César, y creo que lo tenemos que rechazar en conjunto, no lo podemos omitir. Hubieron candidatos que quisieron saltarse la institucionalidad y a través de la violencia vulnerar la democracia de los colombianos, y eso no puede pasar impune y tiene que quedar una constancia de todo ello. Ahora, volviendo a lo de los clanes políticos, creo que si bien este no era como un plebiscito para el gobierno, y en eso estoy de acuerdo, las regionales son un escenario totalmente diferente, sí, claramente la gente en cada una de sus regiones votó por programas totalmente distintos a los que está llevando actualmente el gobierno nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas pues no están contentas con lo que está ocurriendo con el gobierno nacional, no están contentas como se está llevando el gobierno, y la misma izquierda lo ha reconocido, y de hecho están en peleas internas precisamente porque hay personas que tuvieron la valentía de reconocerlo, como Gustavo Bolívar, que salió y dijo: oiga, la gente sí está descontenta con nosotros, se ha dado cuenta que no hemos podido hacer el cambio que les prometimos, se han dado cuenta que han habido muchos hechos de corrupción que han pasado lo de las listas, que vulneraron las listas cremallera, que pasaron que no apoyaron a los candidatos, los congresistas, porque pues se vio en muchas regiones también que los congresistas del pacto, que muchos tienen esa curul regalada, estaban hasta en otros países haciendo visitas para otras elecciones, pero acá no estaban. Entonces también es un llamado de atención a que precisamente, no sé por qué se preocupan si precisamente no salieron a hacer en muchos lados campaña. Fueron pocos los congresistas de casi... Pero no me respondió por los clanes, que es a lo que vamos con lo que nos pone Manuel. ¿El triunfo de los clanes en las regiones es un triunfo de la oposición, sí o no? No es un triunfo de la oposición, porque precisamente esos clanes son casas propias. Muchas veces no están orientados por una ideología, sino simplemente por intereses propios regionales, y ellos pues ya declararán cómo fortalecerán su poder político en el Congreso, y verán si se van a una oposición o se mantienen ahí en la coalición de gobierno. Pero Cristian, Dilian Francisca Toro, para escuchar a Julián, ganó haciendo oposición al gobierno, incluso criticándolo por su posición frente a la reforma a la salud. En la costa, pues ni hablar, donde solo está prácticamente el Magdalena con el gobierno hoy. Y en Medellín, el discurso de Federico Gutiérrez y de Andrés Julián Rendón es totalmente de oposición al gobierno. De acuerdo, pero si lo vas y lo miras, por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso, ayer pasó un proyecto que se llamaba el Centro de Ciberseguridad Nacional, que se está creando para el país, y los partidos siguieron votando como si fueran bancada de gobierno. Entonces es el ejemplo claro de que precisamente sí, los clanes ganaron, pero el Congreso se sigue comportando como ellos quieran. Entonces hay que ver cómo va transformándose ese poder regional, y se traduce en el Congreso en votos, en saber si están con el gobierno o no, pero pues hasta el momento siguen ahí pegados. Clanes que, entre comillas, el gobierno hoy en día reprocha, ¿no? y buscó durante un buen tiempo para quedar electo y hacer coaliciones en el primer año de gobierno. Entonces estamos de negacionistas. Y hablando de negacionismos, yo sí quiero es recordar los hechos de violencia que no sucedieron según la izquierda en este país durante las elecciones. No dejaron hacer las elecciones en Santiago Putumayo, están quemando puestos de escrutinio en Valencia, Córdoba, en Chinú, Córdoba, mataron a través de violentos asesinaron a una funcionaria de la registraduría en Gamarra. Violentos disidencias de las FARC con las que está negociando este gobierno a amplias maneras, pues sencillamente no querían dejar ingresar a la fuerza pública que está cumpliendo su mandato constitucional a algunos municipios del Cauca, pero pues nuestro querido alto comisionado para la paz firmó un documento para que las disidencias de las FARC estuvieran en la apertura de las elecciones en ese departamento o en algunos de los municipios.
Cosa que nos podemos dar cuenta que en las últimas semanas el gobierno nacional ha estado no solo negacionista en este tipo de actos de violencia, sino que también con otros grupos significativos en otras partes del mundo negando actos de violencia. Entonces, podemos ver que de alguna manera, sí, el país estuvo sometido a la violencia, no es una realidad que hayan sido las elecciones más pacíficas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso. Y para cerrar el tema anterior de los clanes, es efectivamente hay que revisar. María Camila estaba mencionando que algunos de ellos, de estos clanes, que no creo que se deben llamar de esa manera, algunos de estos grupos ganaron haciendo oposición, y eso hay que reconocerlo. Y no es una cuestión de el modelo de país que esperamos, porque es que si el modelo de país lo vamos a mirar en ese aspecto, también toca ver el modelo de país que quería construir el gobierno nacional haciendo alianzas con estos grupos y equipos políticos. Entonces, el gobierno nacional reprocha ahorita, pero hace 6 meses estaba buscando cómo no desbaratar la coalición que hoy en día no existe. Yo quisiera reiterar un punto, y es que la narrativa que empezamos a escuchar no es nueva cuando ocurren este tipo de elecciones. En Colombia no es como en Estados Unidos, no es como en Argentina y no es como Irán, países donde existe a mitad de término un proceso eleccionario que te renueva parcial o totalmente el legislativo. Y pongo eso de manifiesto porque es que las elecciones a las que asistimos, que en esta es la primera vez que tienen una baja en participación, porque suelen incluso ser más participativas que las elecciones de Congreso y Presidencia. Y eso se da no tanto porque en estas elecciones jueguen los grandes clivajes de representación que usa el diagrama que uses, no, sino que se guían más por los temas en efecto locales. Y eso hace que cada que vemos un resultado desfavorable, el oficialismo de turno quiere desligarse de esos resultados y la oposición nacional de turno quiere reclamar esos resultados como si fueran suyos. Bueno, no podemos traspolar esa lógica a estas elecciones. El mapa político cambia. Si queremos hacer una comparación, no podemos comparar los resultados de la elección presidencial con las elecciones territoriales. Tenemos que comparar territoriales con territoriales. Y cuando hacemos esa comparación, pues miramos que el mapa no es que cambie mucho, porque los actores que tenemos en las territoriales incluso son muchos más. Y más bien, si queremos ahondar ahora al análisis del gobierno, pues les diría que tenemos un gobierno débil, sí, pero no un gobierno ni derrotado ni castigado, porque no en todas partes estaba siendo evaluada su gestión. Fue evaluada su gestión en Bogotá, y fue evaluada su gestión en Bogotá porque el mismo gobierno se encargó de hacer de la elección de Bogotá una elección en contra Pero José de él. Daniel, perdóneme que lo En el caso- interrumpa. ¿Acaso no estaban también evaluando al gobierno en más que Medellín? el gobierno local sea aliado del gobierno, Claro. es la pésima gestión del alcalde de esa ciudad. Y evaluar a ese alcalde de esa ciudad de Medellín, al final también no era una evaluación al gobierno nacional, que es su aliado político y que es además el propio Daniel Quintero el que ha hablado de su aspiración para reemplazar a Petro en unos años. Para Sacar continuar. el quinterismo en Medellín no es también evaluar el gobierno nacional hoy de Gustavo Petro. Pues yo ahí me iría a otra cosa que es importante, perdón, me tomo así la palabra, pues analicemos los partidos en su morfología. Y si analizamos los partidos en su morfología, primero al pacto hay que analizarlo como lo que es. El pacto histórico es una coalición de 13 partidos en donde cada uno de esos partidos a su vez tiene dos características. O son partidos muy pequeños, casi que con liderazgos unipersonales, o los que son un poco más grandes, a su vez tienen en su interior tanto fracciones que bien podríamos considerar tendencias, o también grupos pequeños de personalidades. Y esto es importante para resaltar una cosa. Es que ese juego de coalición del pacto no solo lo rompió el mismo gobierno, como decían ahorita, yo puedo discrepar de que lo haya roto del todo, pero si aceptamos esa tesis, más aún de eso, hay que decir que en estas elecciones hay integrantes de esa coalición que no jugaron como coalición,
Por ejemplo, la ASI, que hace parte de la coalición, no juega en las territoriales junto al resto del pacto. Incluso en algunos lugares juega con alianzas históricas que tienen los partidos de la No, zona. Es pero que la en ASI no es estas del pacto, la elecciones, ASI hace parte de la coalición Verde Esperanza. La ASI no es del pacto. bueno, está bien. Entonces, bueno, buen punto. Entonces recojo ahí la pita con otro ejemplo, que también tiene que ver con la... Hay un triunfo que se está reclamando hoy por parte del gobierno, si se quiere decir. Es el triunfo de Magdalena, ¿sí? Fuerza El Ciudadana. candidato de Carlos Caicedo. Rafael El Mateo. Carlos Caicedo. Pues vean, Carlos Caicedo gana esa alcaldía no tanto porque haya afinidad con él, sino La porque gobernación, porque la dinámica alcaldía de no se ha región, ganado. en este caso, si se quiere, el grupo político, la dinámica de maquinaria, pues es una maquinaria progre, no es que sea de otro tipo. Es eso. Las maquinarias son lo que más se impone en estas Y ese, es, estas y ese es otro elecciones. clan, Pero y ese es vuelvo a mi otro clan punto, que ganó, un clan de analicemos todos los gobierno. partidos en su morfología, en qué formas tienen, porque eso también ayuda a entenderlo. Y hoy tiene una disputa también dentro del pacto, que tiene que ver con el caso de Quintero. Hoy no estamos, y en la valoración que se tienen de los resultados, hay un sector del pacto que curiosamente está liderando Gustavo Bolívar, que quiere defender una especie de coherencia en esa coalición, y un sector que ve con muy buenos ojos la gestión de Quintero y otras cosas que Quintero representa para esa. Pero entonces, a ver, en este caso José Daniel nos pone en una pregunta que quiero que Cristian y Manuel nos ayuden a entender, porque él mismo trae a esta mesa de discusión dos ejemplos. El de Daniel Quintero en Medellín, donde dice fue derrotado por su mala gestión y mala evaluación, pero el de Magdalena ganó y puso candidato el partido de Carlos Caicedo en el departamento como su evaluación misma. Si en Magdalena el presidente Petro coge como suyo y de su partido ese triunfo y lo cuenta entre donde les fue bien, es decir, Magdalena es de nosotros en el pacto y lo ha dicho el presidente, ¿por qué se asumen el triunfo en Magdalena como parte del pacto histórico y la derrota de Medellín no, Cristian? Bueno, hay que hacer también una claridad ahí para todos nuestros oyentes, que si estamos llamando clan o grupo político, también hay que hacerlo bien claro que Magdalena también viene siendo un clan porque ya llevan 3 periodos en esa Sin gobernación y en este momento están desconociendo los resultados de la registraduría en Santa Marta. Tienen que esperar a que se haga el escrutinio y sepan quién va a ganar allá, si va a ganar el candidato de la gobernación o si va a ganar el candidato que viene a hacer un cambio allá en Santa Marta, no un cambio político, sino pues un cambio de administración, valga la claridad. Pero yo sí creo que más allá de todo eso, también hay muchas bases del petrismo, de la izquierda en Colombia, que están desilusionadas y también hay cierta confusión. Yo he visto acá con mucha gente que ha hablado que dicen como, oiga, ¿cómo carajos nos van a vender a Daniel Quintero como el candidato de la izquierda? Ese señor no es de izquierda, pero ya se está camuflando y allá está entrando y en las entrañas y él viene a decir que ahora la pelea de la izquierda es de él, que él representa el progresismo, cuando sabemos que salió con un poco de líos en la alcaldía de Medellín, que vamos a ver en unos años cuando acaben los peritajes allá judiciales, allá en la alcaldía, a ver qué tanto fue lo que hizo y qué tanto era cierto o no de corrupción de Daniel Quintero allá. Ahora, el gobierno es muy conveniente en estos resultados porque sí me parece que el presidente es muy conveniente y en unos lados dice, no, estos eran mis amigos, estos no, estos sí, estos no, y empieza a manejar una narrativa que él mismo lo dice y vuelve a retomar esa palabra que dice que el relato periodístico es el que está armando y diciendo que no, que el gobierno perdió, que el gobierno en una zona sí eran amigos de él, pero él los desconoce, pero entonces a los que él sí le caen bien y a donde le conviene decir que son amigos, como ahorita sí está adjuntándose la victoria de Carlos Amaya en Boyacá y como también se está adjuntando la victoria por allá en Chocó y en varios lados donde nada tenían que ver con él, pero él empieza a decir que sí. De hecho, hay que traer a colación que la gobernación del Nariño, donde gana el candidato del pacto, de verdad que fue como el único candidato del pacto que ganó en Colombia, era un candidato que el pacto no quería avalar, era un candidato que se la peleó solito. Por allá llegó el último mes, se desordenó tanto el mapa político en Nariño que el señor logró sobrevivir a pesar de su propio partido y a pesar de que el gobierno no quería apoyarlo, que no lo apoyó ni financieramente ni políticamente. El señor logró sacar adelante esa gobernación a pesar del candidato que tenía la coalición de los partidos. Y ahí sí el pacto salió a decir, ganó nuestro candidato, ganó el bastión de la izquierda en el sur de Colombia con un candidato que dejaron totalmente solo. Y así se sintieron las bases del petrismo en todo el país, que las dejaron solas y el gobierno no los apoyó en sus candidaturas. Manuel. Con todo respeto, efectivamente la narrativa que se ha pretendido imponer de que el gobierno tuvo
fue el gran derrotado de las jornadas. Aquí se hablaba de malabares, pues yo también parto de hechos incontrastables y es, en esas 9 gobernaciones que se cuentan, al menos fueron coavaladas por partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Aquí parece que se está juzgando única y exclusivamente al pacto histórico, pero es que resulta que de la coalición de gobierno hacen parte otros partidos y con esos partidos podemos llegar a acuerdo. Que sean de izquierda o no es una discusión diferente, pero por lo menos en esas 9 gobernaciones hay logos de partidos de gobierno que están allí. E insisto, y no contamos, porque son personas impresentables como Eduardo Verano de la Rosa, que hace parte del Partido Liberal, que supuestamente es partido de gobierno. Hay que entender también toda la amalgama de complejidades al interior de los partidos, en los que hay tendencias de todo tipo. La electa gobernadora del departamento de Chocó fue ella quien esta mañana o ayer, no recuerdo, publicó en su cuenta de X de Twitter pues su adhesión y toda su disposición para colaborar con el gobierno nacional, siendo ella elegida por el Partido Liberal. Y así podemos irnos por todo el país. Hay por lo menos 15 departamentos, además, gobernaciones quienes han mostrado una disposición. Es que, insisto, no deberíamos caer en ese error tendencioso de asumir que exclusivamente el gobierno lo compone el pacto histórico. Eso no es así. Hay una coalición bastante más amplia que debe recomponerse. Yo comparto la lectura que hacen respecto al papel de Daniel Quintero. Daniel Quintero no es del pacto histórico. Daniel Quintero, de hecho, proviene de partidos tradicionales. Recientemente se ha acercado, pero en principio no hace parte del proyecto político. Ahora, tampoco podemos ponerlo todo en una discusión de blanco-negro, petrista o antipetrista, que en todo caso me parece que es muy desafortunado. El llamado que se ha hecho es a construir un frente amplio. Y en ese frente amplio es posible que quepan personas y partidos de toda tendencia ideológica en la cual podamos encontrarnos en un acuerdo sobre lo fundamental. Es cierto también, y no es, hay que hacer una autocrítica ya al interior de la izquierda, ya al interior del pacto histórico. No estamos diciendo que Manuel, hubo es que una yo tengo una duda. victoria avasallante Qué de pena que te nuestras fuerzas, interrumpa, Manuel, porque pero no es es que así. tengo una duda. Avanzamos, insisto, hay 3 gobernaciones propias, 9 que hacen parte de la coalición de gobierno, 15 con las que se podría Manuel, trabajar. En este momento aquí hay las una 31 pregunta. de 32 están en contra. Claro, Manuel, aquí hay una pregunta particularmente para usted. Qué pena, Manuel, que te interrumpa. Pues es que estaba pensando precisamente lo que dices y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué dice el gobierno que no sé si es Carolina, perdón, pero la gobernadora electa del Chocó, liberal, sí es de la coalición de gobierno, pero Verano de la Rosa no? Ambos son del Partido Liberal y ambos vienen de la casa totalmente liberal. Si vamos a decir que en unos lados sí son gobierno y en el otro no, no está bien, y ahí es donde me parece conveniente. Ahora, en la práctica, ya fuera del discurso y de las pasiones, todos los gobernadores del país van a tener que trabajar con el gobierno. Entonces no empecemos con ese discurso de que unos sí, unos no. No, todos tienen que trabajarlo, les guste o no les caiga bien Petro. De hecho, Federico Gutiérrez bien lo decía, que pues él no lo habían invitado a una reunión en Palacio de Nariño, pero le va a tocar ir, les va a tocar hablarse, porque este país se maneja desde el punto nacional y empiezan los departamentales, los municipales, pero hay que tener una comunicación y hay que trabajar en conjunto. Pero no me gusta que, digamos, el partido de gobierno, los sectores de izquierda, en unos lados digan, sí, acá soy amigo con el Partido Liberal, pero allá no. Y es precisamente, creo que eso es lo que no ha permitido tener un frente amplio o una gran conversación nacional, o ser claros en que somos o no somos coalición de gobierno, estamos adentro o estamos afuera. Si estamos todos, si estamos afuera, estamos todos. Además que a mí... Es que hay un problema. A mí Y también es me que, preocupa. Pero dejemos pues responder. que me hicieron una pregunta. Le Bueno, les hago una salvedad también, y es que el retorno está un poquito, o sea, cuando sigo hablando es porque no les escucho bien. Todo bien. Ah, bueno, Tranquilo. ya aquí lo No vamos es a que esté ajustar. pisando, atropellando la palabra, sino que Todo bien, todo bien. voy a tratar de hablar más pasito desde acá. Hay otra reflexión a la que nos lleva Cristian y que la insinuaba en mi primera intervención, y es que urge una reforma política precisamente para que los partidos sean dotados de una cohesión ideológica, de una coherencia programática, para que podamos saber con absoluta claridad quién es de izquierda, quién es de derecha, quién se ubica al centro, con los distintos matices. Y lo que sabemos, una conclusión también a la que podemos llegar de estas elecciones, es, por ejemplo, y es un hecho también empírico, contrastable, que en la mayoría del país triunfaron las coaliciones.
coaliciones pegadas con babas, no alrededor de proyectos, no alrededor de programas, no alrededor de propuestas, sino de cacicazgos, de intereses personales, de intereses familiares y sin ninguna cohesión ideológica. Y eso se ve sobre todo en los partidos más tradicionales. Uno puede ubicar dentro del Partido Liberal tendencias socialdemócratas de centro izquierda como personas que tienen un ideario mucho más de derecha y otros en el centro. La Alianza Verde, por ejemplo, me parece algo muy desafortunado porque las pasadas elecciones habían sido los grandes ganadores con un discurso de renovación de la política en la que la ciudadanía confió, hay que reconocerlo. En este momento tiene personajes que van desde la extrema derecha, de J.P. Hernández, pasando por la centroderecha, de Catherine Miranda, Claudia López, otras figuras de centro, hasta personas de izquierda, claramente, como el senador Inti Asprilla. En esa medida, para que tengamos una democracia robusta, urge consolidar una reforma política que no engañe al elector, que las campañas se monten sobre ideas ideológicas, sobre posturas políticas y no sobre intereses personales. En el pacto histórico, autocríticamente lo digo, debemos aunar esfuerzos para que esas 13 personerías jurídicas podamos encontrarnos en un solo partido con mecanismos de democracia interna que brinden garantías a todas las tendencias que allí, pero la gente sabe qué está votando cuando vota pacto, y lo reconozco al otro lado del espectro ideológico. La gente sabe qué está votando cuando vota centro democrático. El problema es que en el medio, la gran mayoría de partidos y la proliferación, ya vamos en no sé cuántos, es que los días, con el paso de los días, aumenta el número, no sé si 35 partidos con personería jurídica, lo que pues repercute en un debilitamiento de nuestra democracia. Juliana, y Sí. luego José Daniel. Ok, bueno, no, yo quería decir algo era en torno a ese gran frente amplio que proponen, y es que, ¿qué tan real va a ser? Porque es que el gobierno entra con un discurso de conciliación nacional, de llegar a un gran acuerdo nacional, y vuelvo y lo digo, el mismo gobierno utiliza las mismas tácticas y utiliza las mismas estrategias que utilizaban de lo que tanto ellos criticaban para hacer o no gobierno. Entonces, si no me votas X o Y cosa, te saco de tal parte. Si me votas o no me votas X o Y cosa, también no te doy espacio en tal parte. Y ahorita están buscando un frente amplio democrático en torno a también a todo este tema de los mandatarios regionales y locales. Pero entonces vemos que el discurso, la narrativa, que es una palabra que está de moda, la narrativa del gobierno en Twitter, porque pues el vocero del gobierno en Twitter termina siendo Gustavo Petro, el presidente, en Twitter más que todo, y entonces termina diciendo, vamos a convocar a aquellos que están aquí con nosotros, los que tengan las tendencias ideológicas, que se parezcan a nosotros, pero entonces uno dice, listo, y las personas los gobiernos regionales y locales que no terminen de pensar o que no terminen de aceptar algunas cosas en torno al trabajo mancomunado, porque si hablamos en temas ideológicos, muy probablemente los alcaldes o gobernadores que tengan una visión ideológica distinta en algunos aspectos no van a converger con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno. Y la pregunta es, como ustedes no me están apoyando mi Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes no están mirando el diagrama o sí, todo esto como yo lo veo, entonces no me les voy a interponer para las obras, no les voy a dar recursos, porque es prácticamente algo parecido a lo que está sucediendo en Bogotá. Es que vemos una pelea constante en Bogotá donde el gobierno nacional, yo creo que tiene toda la palabra para interceder y meterse en este aspecto, pero la cuestión no es con amenazas. Entonces solo porque yo doy el 70% de los recursos en un lugar, entonces tengo derecho a intervenir en una entidad territorial que básicamente tiene una autonomía tan amplia como la que es Bogotá. Entonces ese es el tema. ¿Va a ser con amenazas? Esperen un momentico, ya se nos está acabando el tiempo, Manuel, para que escuchemos a José Daniel, que quería aportar algo al tema puntualmente de los partidos políticos y para dónde agarran según la coalición de gobierno. José. Bueno, no, pues yo estoy, la verdad, bastante de acuerdo con varias cosas que había mencionado Cristian. Creo que hay en general como una
un balance acomodaticio, pero eso no se hace solo desde el gobierno, ¿sí? Yo como limpié la discusión al principio, yo no soy gobernista, pero tampoco estoy pues en la oposición, por ponerlo también en ambos lados. Y a lo que voy es a esto. No podemos seguir traspolando la lógica nacional a estas elecciones. Lo vuelvo a decir porque no es la primera vez que pasa, ¿sí? O sea, el que tengamos tantos partidos, claro que se debe solucionar con una reforma política. El lío es que igual en las regionales, es, los partidos que operan se dividen en pequeños grupos, pero son generalmente los mismos. ¿Sí? O sea, las regionales no se mueven por clivajes ideológicos. Las regionales participa mucha más gente, es porque en los municipios más pequeños, incluso lo que viene a pasar, es que todo el mundo conoce a un vecino o a alguien que se está candidatizando y por eso le votan. Lo que pasa es que queremos solo ver las ciudades grandes donde hay un voto que se mueve un poco más definido, el caso del Centro Democrático en Antioquia y un poco las bases petristas en Bogotá. José, no, iba a decir que con lo que decía María Camila, creo que ese cambio y cómo se van a reacomodar las fuerzas los vamos a sentir es a partir del 1 de enero, cuando se posesionen los alcaldes y los gobernadores. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde se va a ver la movilización de recursos en las regiones y vamos a ver qué también van a quedar los gobernantes, los congresistas con el gobierno y si se van a dejar llevar a una coalición o se van a declarar ya abiertamente en oposición, y eso se va a ver en el Congreso, en la votación de las reformas. De aquí a lo que queda del año ya no se va a sacar la reforma a la salud, tal vez logre el último debate en la Cámara, pero pues no va a salir la reforma completa. Pero el otro año sí vamos a ver cómo inician los motores con el gobierno, si logra armar su coalición, si logra recomponer esa coalición que destrozaron o no la logra recomponer. A ese punto yo diría esto, tenemos, ya que como la pregunta general es cómo queda el gobierno, tenemos un petrismo debilitado, sí, pero no un petrismo derrotado, ¿sí? Yo creo que esa es una buena síntesis de lo que puede ser la valoración para el gobierno. Debilitado porque nos muestra que aún teniendo la presidencia, pues no logra crear redes regionales más fuertes a las que ya tenían y pues no está vencido porque viene un momento en el que yo creo que deben es tomar estos resultados con nota y va a hacer unas autocríticas, por ejemplo, dejar de apostarle a la fórmula de seleccionar candidatos cuya única credencial sea la fidelidad al liderazgo del presidente, buscar otro tipo de competencias en esos candidatos, si le van a apostar a las listas cerradas para cohesionar programáticamente, entonces dótenlas de mecanismos de selección que le permitan representatividad a todos sus sectores, en fin. Creo que lo que sigue es eso, es que tomen nota el gobierno, el sector político que representa y de forma autocrítica, pues cambien la forma en la que están gestionando y cómo se presentan a los comicios electorales. Sinteticemos y cerremos por ahí entonces, María Camila. José Daniel dice, queda debilitado pero no derrotado. Manuel, ¿cómo queda el gobierno? Sí, mi frase de cierre es, avanzamos, pero pudimos haber avanzado mucho más. Y usted... Yo reconozco que se generó una inmensa expectativa con la elección del primer presidente popular y de izquierda en la historia de nuestro país, y la promesa de cambios profundos no se puede cumplir en un año. E independientemente de quién está allí, después de décadas o siglos de gobiernos tradicionales y de los viejos poderes, transformar estructuralmente un país es un proceso que lleva también décadas. Me recojo en la pasada intervención, debemos unificar a todas las tendencias y partidos al interior del pacto histórico en uno solo, con mecanismos robustos de democracia interna. Pero lejos de estar claudicados o derrotados, este es un proyecto vigente que avanza, que se fortalece y que hoy tiene mucha mayor representación territorial de la que tenía hace 4 años y de la que haya tenido jamás en su historia. Julián, su conclusión, entonces, ¿cómo queda el gobierno y cómo esa actitud que muchos han calificado aquí de diferentes maneras de que el mismo gobierno acabó la coalición, pero hoy de cierto modo lo suma para entrar a diálogos en las regiones? Yo creo que el gobierno quedó en una posición débil, no puedo decir que está acabado porque al fin y al cabo es gobierno nacional, uno, y segundo, yo creo que
la posición del gobierno en torno a la reconstrucción de la coalición está en un veremos, pero en un veremos con unos puntos suspensivos muy largos. Realmente no creo que sea fácil, y más cuando muchos de los partidos se han dado cuenta de las ganancias, no solo en términos electorales, sino también de popularidad que pueden ganar haciendo la oposición a un gobierno que se mete el pie constantemente el mismo. Vamos entonces en debilitado pero no derrotado, avanzamos pero pudo no, ser exacto. más, muchos puntos suspensivos, nos falta uno. Y nos falta una, su conclusión, Cristian. Yo creo que el gobierno sí no tuvo una derrota, porque al final es gobierno y le quedan varios años de gobierno y sigue siendo el gobierno nacional, que es algo muy poderoso en este país, pero sí tuvo unas derrotas muy claras, y por ejemplo fue Bogotá. Bogotá era su bastión, Bogotá llevó a su candidato más fuerte, su cabeza de lista al Senado, y tuvo un golpe muy duro en Bogotá donde la misma izquierda no reconoció ese liderazgo, y tuvieron muchas divisiones internas que tienen aquí un trabajo de aquí a las próximas elecciones presidenciales y de Congreso, que tienen que recomponer sus fuerzas y organizarse mucho mejor. Ahora, yo creo que también un gran victorioso de toda esta jornada fue la democracia, porque pues a pesar de todos los colombianos en distintas partes del país, a excepción de unos contados casos, pues pudimos votar en paz, pudimos votar rápido, alegre, y pudimos tener esos resultados con calma en muchas partes del país. Entonces creo que sí, la democracia también fue una ganadora. Muchas con calma, muchas elecciones pasadas por problemas de orden público y que más de la registraduría. Ahí está, María Camila, lo sabremos. Razón tenía Cristian hace un momento, a partir del 1 de enero, cómo se reconfigura el poder, no solo en lo local, sino en la relación con el gobierno nacional. A José Daniel, a Manuel, a Cristian, a Julián, señores, gracias, que se vuelvan a subir al andén para ayudarnos a entender esta política cada vez más dinámica, cada vez más entretenida en Colombia. Un gusto. María Camila, nosotros nos oímos la próxima semana en esta discusión que siempre está activa en redes sociales usando numeral El Andén. Nos vemos la próxima semana. Una conclusión final, porque si bien lo cierto es que en el Congreso se necesitan consensos, a nivel regional mucho más, porque ya son gobernantes con gobernantes, y esperamos el presidente pueda trabajar de la mano con los mandatarios locales. Hasta la próxima semana. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.